día, que la paz del Señor esté contigo y todos los tuyos. Espero te encuentres bien con el favor de Dios. Este hermoso día la Santa Iglesia nos propone el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, del 16 al 30. En aquel tiempo vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen y lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿acaso este no es el hijo de José? Él les dijo: seguramente me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído en lo que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo arrojaron fuera de la ciudad, y lo llevaron a una altura escarpada del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por el medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos nuestra segunda traducción, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, del 16 al 30. En aquel tiempo llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, según su costumbre, en la sinagoga, y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad de los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos tenían sus ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se cumple ante vosotros esta escritura. Todos daban su aprobación, y admirados de las palabras tan hermosas que salían de su boca, decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y continuó: os aseguro
que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os aseguro además que en tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, habían muchas viudas en Israel, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en Sidón. Y había muchos leprosos en Israel cuando Eliseo profeta, pero ninguno de ellos fue limpiado de su lepra, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a la cima del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, para despeñarlo. Pero Jesús pasó en medio de todos y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos nuestra última traducción, ya para terminar, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, del 16 al 30. En aquel tiempo llegó a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbraba, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje en el que se lee: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, a despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles: hoy se cumple esta profecía que acaban de escuchar. Todos lo aprobaban, muy admirados de esta proclamación de la gracia de Dios. Sin embargo, se preguntaban extrañados: ¿no es este el hijo de José? Y él les contestó: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, sánate a ti mismo. Haz aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. Créanme que habían más de una viuda en Israel en los tiempos de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo no dio lluvia y un hambre grande asoló a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, en tierras de Sidón. Había también más de un leproso en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Con todo, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se indignaron, se levantaron y lo arrastraron fuera de la ciudad, llevándolo a un barranco del centro en el que estaba construida la ciudad, para arrojarlo desde allí. Pero él, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así hemos terminado de compartir el Santo Evangelio. Ya para despedirnos hacemos una pequeña oración por el Santo Papa, por sus intenciones y por las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo y en nuestras vidas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como fue en un principio, que así sea, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No siendo más me despido, espero tengan un excelente día, bajo la bendición de Dios.